Vamos a estar hablando sobre la fe en estos siguientes martes, capacitándonos para que crezcamos en la fe. Y es muy importante que nosotros sepamos de qué se trata la fe, porque no es simplemente decir yo tengo fe. Hay una fe que es una simple confianza como la que tiene cualquier persona, pero que a veces no resulta para los frutos de Dios o las cosas que Dios quiere brindarnos. Y vamos a ver entonces los 7 componentes de la fe, o podríamos haber titulado, como me sugirió alguien, la fórmula de la fe. También está lindo el título, pero quiero que tengan en cuenta estos 7 conceptos para que se los graben y sepan que cuando falta uno de estos conceptos es porque no hay fe o está fallando la fe. Y es por eso que no hay resultados, no hay frutos y no hay cosas que se dan como tendrían que darse. Lo primero que nosotros tenemos que ver en cuanto a la fe es el conocimiento. Y el conocimiento es fundamental. Necesito saber de un hecho antes de que me sea posible creerlo. El conocimiento es gradual, ya lo explicamos muchas veces en otros mensajes. El conocimiento es gradual y acumulativo. Yo voy acumulando conocimiento, voy sabiendo cada vez más, pero el entendimiento es vivencial. Solamente de lo que yo conozco voy a vivir lo que entiendo. Puedo tener un montón de conocimientos en la cabeza, pero no vivirlos todos. Yo voy a vivir lo que entiendo, y eso es muy importante que lo sepamos. Hay personas, un día vino alguien a presentarse a mí, hace muchos años esto, y porque quería que yo le invitara a tener una serie de mensajes aquí sobre el tema de Apocalipsis. Y yo no lo conocía. Nosotros recién estábamos viviendo en esta ciudad y apareció un día y me dijo, yo me presento a mí mismo y aquí traigo mis credenciales. Abre una carpeta gordota y tenía por lo menos, no les exagero, como 70 diplomas, certificados y diplomas, pero de todo lo que si ustedes se imaginan había estudiado. Le faltaba corte y confección porque era un hombre, pero no quita de que pueda aprenderlo también. Pero dactilografía, bueno, ni me acuerdo, pero tenía de todo tipo de diplomas. Había hecho cursos. Eso significa que su conocimiento se había incrementado por todos esos cursos. Pero él me decía que era especialista en el libro de Apocalipsis. Yo no lo conocía, me nombró pastores de mi conocimiento, pero por supuesto tenía que pedir referencias y sinceramente le dije que no era posible, y esa persona obviamente no tuvo esa posibilidad. Yo no lo conocía, pero hago referencia a que esa persona tenía un montón de títulos, un montón de cursos hechos y muchos diplomas y certificados, pero de todo eso que vivía, no sé. Dicho sea de paso, si vas a pedir un empleo, trata de no poner en tu currículum todo lo que sabes, porque la empresa que quiere contratarte o tendría posibilidad de contratarte, solamente le interesa que sepas lo que ellos hacen o lo que ellos necesitan que hagas. Pero si vos decís sé de todo, ellos van a decir este hombre sabe todo, pero a lo mejor no sabe lo que nosotros necesitamos que sepa. ¿Se entiende? Por eso nosotros tenemos que ir acumulando el conocimiento, pero que ese conocimiento nos sirva. Y con respecto a la Biblia, nosotros tenemos que acumular conocimiento de la palabra de Dios, que no sea desconocida, que no pensemos que es un libro para que solamente algunos lo lean o lo estudien. Hay muchas personas que me dicen, yo leí un montón de veces la Biblia, y a veces citan textos que son populares, que no existen en la Biblia, y yo no los quiero contradecir porque chocaría contra ese concepto que ellos tienen, como que saben ya de memoria la Biblia. Y nosotros tenemos que aprender de la Biblia, conocer la Biblia, ir todos los días estudiando más de la Biblia. Y qué lindo es que cuando se trate un tema específico, como el tema de la fe, vos digas, yo sé el versículo que es la definición de la fe. ¿Cuál es? Hebreos 11:1. Allí está la definición de la fe. A ver quién me lo dice de memoria bien fuerte para que todo el mundo lo escuche. A ver. Es pues la fe,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, esa es la definición de la fe. Por lo tanto, tenemos que saberlo. Cuando te digan, ¿qué es la fe? Y la fe es confiar. Bueno, podemos tener respuestas vagas, pero podemos decir también lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que conocer. Y por supuesto, cuando se trata de tener fe en Dios, tenemos que conocer a Dios. Cuando se trata de tener fe en Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Cuando se trata de tener fe en el Espíritu Santo, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Ya dijimos algo el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que nosotros íbamos creciendo en el conocimiento en base a la relación que podamos tener íntima con la persona. Una vez surgió una acusación, esto fue cierto, tuve que intervenir, hubo una acusación sobre una familia, sobre un cónyuge. Y por supuesto fue toda una discusión alrededor, hasta que apareció la esposa y dijo, no, yo confío en mi esposo, yo conozco a mi esposo y yo sé que él no es lo que dicen que es. Y esa persona se jugó la vida con eso que dijo. ¿Por qué lo dijo? Porque lo conocía. Vos podés jugarte la vida con quien conocés. ¿Vos confías en Dios? Bueno, en el sentido de que podés apoyarte en Él, podés descansar en Él confiadamente. Ahora, si no lo conoces, vas a dudar, vas a desconfiar. Por eso tenemos que conocer a Dios y proseguir en conocerlo. Todos los días un poco más. Todos los días un poco más. Y que sepamos que Él es fiel, amoroso, presente, proveedor, trae paz, trae gozo y un montón de cosas más porque tiene una multiforme gracia. Y multiforme gracia significa multitud de bendiciones, de beneficios para todo su pueblo. Él no se limita a un solo aspecto, porque es ilimitado Dios. Es inconmensurable, es infinito. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocerlo desde esa perspectiva y seguir creciendo en el conocimiento de Él. El Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Nosotros tenemos que conocer a Dios y su poder. La fe comienza con la salvación, pero el desarrollo y crecimiento de la fe con el conocimiento revelado. Acá te quiero ampliar un poco el esquema de este punto. Una cosa es que vos conozcas intelectualmente la Biblia. Y yo creo que todos la conocen porque la han leído y la leen. Pero de ahí a que tengas conocimiento revelado es otro tema. Eso ya depende del Espíritu Santo. Y para eso tenés que tener expectativa. La expectativa tiene que ver con la esperanza. La fe es lo que vos esperás y no ves. Por eso la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir creciendo en la relación con Dios, y cuando Dios constata, escucha bien, por favor, cuando Dios constata que vos sos una persona sincera, honesta, que querés realmente conocerlo a Él, Él se va a revelar. Él no va a jugar a la escondida con vos. Él quiere darse a conocer. Es como que corre la cortina para que lo conozcas y lo veas bien. Hoy estaba testificando a una persona y resulta que esta persona reaccionó como muchas personas han reaccionado a lo largo del tiempo. Podría citarles otros ejemplos, pero en este caso esta persona me dijo, qué lindo, yo podría obtener de Dios tal cosa, porque Él tiene un ideal, Él tiene un deseo, Él quiere que se dé algo que anhela. Y yo le dije, ¿por qué no estás empezando al revés? Vos tenés que empezar correctamente. ¿Por qué no lo buscás a Dios y buscás agradar a Dios para que Él te añada lo que te hace falta? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido.
esta persona deseaba que les fuera añadido algo. ¿Se entiende este concepto? Pero estaba empezando al revés. Nosotros, si buscamos a Dios, Dios nos va a añadir todo lo que necesitemos. Pero si estamos buscando lo que anhelamos y queremos como una prioridad idolátrica, olvidémonos, porque Dios no puede conceder vanidades, no puede conceder egocentrismo ni mezquindades. ¿Se entiende? El segundo punto, creencia firme que te dé certeza y convicción. Este es otro punto relacionado con la fe. No solamente conocimiento, tenés que conocer a quién invocás y de quién esperás. Creencia firme y convicción y certeza. Tiene que ver con la definición de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice lo que acabamos de decir recién. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero acá miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo lo dice. Yo sé en quién he creído. Miren qué afirmación categórica. ¿Vos te animarías a decir algo así? Cuando venga el mundo o las circunstancias que te rodeen, que no sean para nada agradables y sean todas horribles a lo mejor, y que vos te mantengas firme en lo que crees. Yo sé en quién he creído y que Él me va a ayudar, que Él me va a sostener, que Él se va a manifestar, que Él va a intervenir milagrosamente en mi vida. Bueno, ahí mostrás la fe, no la hilacha, mostrás la fe, porque la gente tiene que ver tu fe. Porque cuando el mundo tiembla y el mundo se sacude en adversidades, la gente se pregunta y entra en zozobra y dice, y te miran a vos. ¿Cómo reaccionará? Dicen que es creyente. ¿En qué creerá? ¿Será realmente creyente o un incrédulo? Y la gente está pendiente. Y si te ven a vos seguro, firme o segura y firme, con gran determinación, indudablemente van a ser convencidos de que tenés fe. Luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate vos, Él va a premiarte si lo buscas, pero vos tenés que creer que Él existe. ¿Será real que Él existe? No lo veo. ¿Estará? ¿Será? Hay gente que duda. Y a mí me duele escuchar en algunos comentarios o leer que dicen que la mayor incredulidad se encuentra en las iglesias. Cuando tenemos que mostrar la fe, demostramos temor, demostramos miedo, incertidumbre, dudas, y esa fe no figura. Dios te va a premiar si lo buscas, y buscalo de veras. Credo tiene que ver con creer. Yo creo y nada me hace dudar o cambiar de lo que creo, porque somos salvos por fe, que es lo que creemos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El que en Él cree tiene vida eterna. ¿Te das cuenta? Aquí están los textos correspondientes, pero nosotros vivimos por fe, testificamos por fe, nos movemos por fe. No podemos decir que tenemos fe y bueno, será o no será. El que tiene fe no sufre de incertidumbres, no anda dudando, ¿habré creído en serio o habré creído en vano? ¿Sabes cuánta gente se hace ese tipo de preguntas? Porque se sacude y ahí como que caen todas las cosas que no corresponden. Tercero, conducta. Tiene que haber conducta en la fe. Vivo por lo que creo. El justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Miren que será importante esta frase, que luego está en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Gálatas capítulo 3, versículo 11, y en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Todos estos versículos hablan de que el justo vive por fe. ¿Sabes lo que significa en criollo eso? Que vivimos lo que creemos. Y es creíble cuando vos vivís lo que predicás, porque la gente te ve, la gente te observa y van a decir, uy, dice que la fe mueve montañas, que Dios es todopoderoso,
sin embargo anda débil, triste, abatido, con miedo, asustado, con incertidumbre. Y va a decir, ¿en qué creerá esta persona? Me confunde. Y ahí nosotros tenemos que dar testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres es importante, pero mayor es el testimonio de Dios. ¿Y dónde está el testimonio de Dios? Porque el testimonio de los hombres nos impacta. Viene una persona y dice que por fe Dios le bendijo, como fue el testimonio que escuché ayer de una persona que no podía tener hijos y creyó en Dios y Dios se los concedió. Gloria a Dios. Su fe fue honrada y él tuvo un galardón por poner su fe en buen lugar. Pero hay personas que escuchan testimonios tras testimonio de vidas transformadas por el poder de Dios y es como que no les hace mella. Es como que es común y corriente. Por la fe dejé de beber, por la fe dejé de tomar, de fumar, de drogarme, de estar viendo pornografía. Por la fe dejé tal vicio. Y hay otro que escucha y dice, como que fue algo común y corriente. Sin embargo, hay testimonios que rajan la tierra, ¿no es cierto? Y a uno les impacta. Yo escuché hace muchos años en una iglesia donde un hombre había tenido diferentes experiencias horripilantes con su esposa y se habían separado un montón de veces y sin embargo llegaron al frente de esa iglesia donde yo estaba por predicar y dieron testimonio diciendo el poder de Dios y la fe hizo que nuestro matrimonio cambiara, hoy somos felices, somos bendecidos, y lloraban, se abrazaban y toda la iglesia aplaudió y muchos lloraron, quedaron impactados por ese testimonio. Hay testimonios que son impactantes, gloria a Dios, pero acá ¿qué dice? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Y dónde está el testimonio de Dios? En la Biblia. A medida que nosotros leemos la Biblia, vamos a ir conociendo el obrar de Dios, la intervención de Dios, los milagros de Dios, los portentos de Dios, y vamos a quedar impactados de cómo Daniel, Jeremías, Pablo, Elías, Nehemías, Jonás fueron utilizados poderosamente por Dios, aún a pesar de haber atravesado diferentes circunstancias durísimas, inclusive Jesús. Eso nos va a impactar y nos va a motivar a que nosotros realmente querramos vivir una experiencia parecida, porque si con ellos Dios se manifestó de esa manera, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros también? Si Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre igual, inconmovible, inmutable Dios, porque Él es Dios. Y nosotros tenemos que creer en Él. El que en Él cree tiene vida eterna. Y esa vida eterna no es que vas a vivirla cuando te vayas de este mundo. Además de que la vas a vivir cuando te vayas de este mundo, la vas a vivir aquí y ahora. Amén. Amén. Y vas a disfrutarla aquí y ahora también. Conducta. La conducta es que uno vive por lo que cree. En Marcos, por ejemplo, en Marcos 5:36, dice justamente el texto lo que nosotros tenemos que tener como un referente muy claro. No temas, cree solamente. Cuando vos tengas miedo o temor, no tenés fe. Porque es todo lo opuesto a la fe, el temor. Jesús le dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Bueno, no puede estar acompañada la fe con las dudas ni el temor. Así que ya tenés ahí una señal característica muy clara. Cuando vos estés en incertidumbre, con dudas o con miedo, bueno, la fe no está ahí. Ahí están las dudas, el miedo, la incertidumbre, pero la fe no. La fe es seguridad, es certeza, es convicción. Además, conducta, además de íntegra, es segura. Se espera que los creyentes en Jesucristo, todos los hijos y las hijas de Dios, sean personas íntegras. Amén. Personas honestas, honorables, personas de palabra, personas
legítimas, que sean genuinas. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Dios ve nuestros corazones. Podemos estar a veces haciendo una obra de teatro para ser aceptados por los que nos rodean, podemos estar fraguando una identidad que no tenemos, podemos estar viviendo una doble vida para que no desentonemos del entorno, pero Dios mira los corazones, Él sabe quiénes somos, Él nos conoce perfectamente y Él va a desatar la bendición cuando aprueba a su hijo o a su hija. Por eso dice la Biblia, te vi en lo secreto y te recompensé en público. Así que cuando estemos en esa condición, no dudemos que Dios está con su buena, poderosa y benéfica mano sobre nosotros siempre. La persona en su conducta tiene que ser una persona esperanzada si tiene fe. No puede ser una persona negativa, pesimista, me va a ir mal, no me van a tomar, me va a salir mal, qué día horrible, mañana va a ser peor. Tengamos cuidado. Todo eso va gestando una imagen de falta de fe. No digo que seamos exitistas o personas que anden mostrando una victoria para convencer y que no la vivamos en realidad. Porque podemos aparentar tener fe, pero por dentro estar partidos. Y eso también es una especie de hipocresía. A lo mejor lo hacemos para no dañar a otros. Hay gente que me dijo, no le quiero mostrar mi verdadera cara a mi familia porque la destruiría. No quiero que se enteren de mis problemas porque ellos no tienen que sufrir. Pero por supuesto tengamos cuidado, porque podemos estar adquiriendo una cara que no corresponde y vivir una vida doble. Nosotros tenemos que ser personas esperanzadas en que Dios va a intervenir tarde o temprano, lo va a hacer. No sabemos cómo lo va a hacer, pero que lo va a hacer, porque Él siempre interviene con misericordia y amor para sus hijos e hijas. Y nuestra conducta tiene que ser clara y convincente. Es decir, que otros queden impactados. Cuando el mundo venga a vernos en cuanto a que está turbado, amargado, con miedo, la gente está sugestionada por lo que ven los noticieros. Hay gente que dice, vio pastor, vio lo que está pasando, es terrible, cada vez peor, y es peor. Y uno que tiene que dar buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias, ¿cómo hace para declarar lo que la Biblia nos enseña de lo que viene por delante? Y por supuesto, ¿qué viene por delante? A ver, vienen cosas muchísimo peores, pero nosotros estamos en Cristo. El mundo está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. El mundo está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Eso no nos hace inconscientes, sino, como hemos dicho en mensajes anteriores, nos hace responsables para interceder, orar, para que la poderosa, benéfica y bendita mano de Dios esté interviniendo a favor de aquellos que están sufriendo y pueden estar a nuestro alrededor. Por eso tenemos que tener una conducta que sea coherente con el reino y con el mensaje del Evangelio. Amén. En cuarto lugar, confianza. Confío en Dios y en su palabra, poder, promesas, provisión y presencia. Vos tenés que ir creciendo en esa relación con Dios. A lo mejor hoy no lo conoces tanto, pero a medida que sigas leyendo la Biblia, escuchando mensajes, escuchando la palabra de Dios a través de cassette, etcétera, vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y no solamente de su persona, porque te vas a dar cuenta que Él es poderoso, absolutamente poderoso, todopoderoso, pero también es omnisciente, o sea, conoce todo. A Él no se le escapa nada. Nada puede ocultarse ante su presencia. Y vos vas conociendo quién es Dios.
Y eso te va a ir haciendo crecer en la confianza hacia Él, en su persona, en su presencia. Prometió estar con nosotros siempre. No dudes de que Dios está presente. No lo siento. Dios no es un sentimiento, es una persona espiritual. Te lo puedo asegurar que si hubiera demonios a tu alrededor, los demonios los sentirían y se estremecerían y serían atormentados. Y vos podrías llegar a sentir una especie de escalofrío, no porque estés con el maligno en tu cuerpo, sino porque hay demonios estremeciéndose a tu alrededor que se dan cuenta de la presencia de Dios. Y vos a lo mejor decís, yo no lo siento. Sin embargo, Dios está, por más que no lo sientas. Dios está. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por su bendita presencia. Pero también promesas, poder y por supuesto provisión y presencia. Todo eso tenés que ir madurándolo, digiriéndolo, incorporándolo, porque vas a encontrarte solo o sola, pensando que estás solo o sola y no lo estás. ¿Quién está con vos? Dios. Siempre Dios. Por lo tanto, no puedes decir estoy solo, solito. No, Dios está siempre con nosotros. Y con Dios somos multitud. Así que créelo, por favor. Porque vas a encontrarte en situaciones adversas, en circunstancias difíciles, y te vas a cuestionar esas cosas. Pobrecito de mí, ¿quién me ayudará? Ahí no está el chapulín, pero está Dios. Está Dios. Acordate bien, está Dios. Siempre está Dios. Y está con nosotros como poderoso gigante. Salmo 37, versículos 3 al 5, ahí dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, confía en Él y Él hará. Fíjate, fíate de Jehová con todo tu corazón, confía en Él. ¿Qué quiere decir esto? Descansa en Dios, dalo por hecho. Señor, yo sé que estás conmigo. Por más que a mi alrededor haya enemigos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, sino que estaré confiado en mi Señor. Salmo 27. Por lo tanto, tenemos que estar confiados en Dios y demostrar nuestra confianza, porque la gente, una gran nube de testigos nos observa. Van a ver si te turbás, si tenés miedo, si andás llorando en los rincones, van a decir, ¿este qué le pasa? ¿No lee la Biblia? ¿No va a la iglesia? Parece que no le hace efecto. Bueno, te dije, puede haber incredulidad en vez de fe. En quinto lugar, comunión. Dicen en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, Lucas 9:35. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Generalmente una persona, ¿por qué entra en depresión o desánimo? Porque acostumbra a oír a gente que es deprimida y desanimada. Hay muchos lugares en donde se reúnen personas y se retroalimentan con negativismo, con pesimismo. Por ejemplo, hay gente que se reúne con gente afín. Gente que ha fracasado de distintas maneras en el matrimonio, se reúne con gente que ha fracasado de distintas maneras en el matrimonio y lo único que cuentan lo que les pasó. Y muchas veces pasa eso, que nos retroalimentamos del negativismo, del pesimismo, de la desesperanza y hasta del pecado que hay a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, porque a veces sentimos ciertos afectos a esas personas, pero no discernimos que lo que están diciéndonos puede afectarnos el alma. No nos van a afectar el físico, pero el alma sí. El alma es la psique, es la mente. Y a veces pensamos que no nos afecta, sin embargo hay enfermedades psicosomáticas que lo que entra por acá termina afectando el cuerpo. Y hay personas que terminan afectadas con depresión, desánimo, y dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no salgo a flote? Porque te estás retroalimentando con gente que no es correcta. Vos tenés que discernir a quién oís. Por supuesto, ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 10?
dice que la fe viene por el oír. Vos tenés que oír palabras de fe, palabras de aliento, palabras positivas, palabras lindas, que te animen, que te edifiquen. No podés estar oyendo cosas negativas, pecaminosas y que van a enlazarte el alma para condenar tu alma. Sexto, confesión. Dice en Romanos 10, 9 y 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vos tenés que empezar a hablar en fe. Cuando veas a tu alrededor gente que está sufriendo, con miedo, vos tenés que decir, vamos a confiar en Dios. Vamos a darle un crédito a Dios. Vamos a pensar que Dios puede intervenir milagrosamente para revertir una situación imposible humanamente. Miren, el domingo pasado creo que dije eso, o el domingo anterior, aunque por la edad soy repetitivo, perdonen. Bueno, alguno que diga, no, pastor, ustedes... Bueno, déjenlo ahí, por favor. Pero yo mencioné cuando vino Freddy, la mamá de Freddy, con gente a hablarme en mi oficina en Capital, y me preguntaban sobre el tema de Freddy. Yo le dije, denle un crédito a Dios. Y miren el crédito que tuvo Dios para hacer de Freddy un preciosísimo siervo, un pastor y un instrumento glorioso para honra de Dios. Pero hay gente que no le da crédito a Dios, no lo toma en cuenta a Dios, lo ningunea a Dios. Pero si vos confías en Dios y crees en Dios, tenés que darle un crédito para que Él intervenga. Mucha gente sufre porque está acostumbrada a pelearla sola y piensa que está desamparada en medio de un mundo caótico. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Dios está con nosotros siempre y puede intervenir a favor nuestro, milagrosamente, haciendo cosas que ni siquiera te las imaginás. Pero tenés que confesarlo a eso. Yo les animo a creer en Dios, les animo a confiar en Dios, les animo a que le demos un crédito a Dios. Esas son cosas que tenés que decir vos. Cuando veas a la gente sufrir, vamos a pensar que Dios puede intervenir para revertir esta situación. Déjenme orar por ustedes. Y orar para que Dios haga el milagro, orar para que Dios intervenga, orar para que Dios revierte esa situación. Y Dios honra la fe, honra la fe. Y por supuesto va a intervenir milagrosamente. Amén. Y en último punto, concreción o consumación. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Jesús emite la fe, pero también la quiere recibir. Por eso cuando Pedro se hundió, iban de camino a la otra orilla, vino la tormenta, Pedro se achicó todo y se puso a ver el viento, las olas, las tempestades. Ahí no estaba Dona para decir sucundún, sucundún. Bueno, y cuando se asustó tanto que por supuesto se imaginó morir. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Bueno, si Pedro no hubiese sacado los ojos de Jesús, no se hubiese hundido, no se hubiese asustado tanto. Nosotros nos asustamos y perdemos cuando dejamos de ver a Jesús. Él está siempre con nosotros y Él quiere galardonar la fe, premiar la fe, y Él la honra según lo que nos enseña el libro de Samuel. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Nosotros tenemos que tener acciones de fe. Si Dios pone algo en tu vida, tenés acciones de fe. Invita a alguien y el diablo te va a poner acá, no va a venir, nunca se va a convertir, es duro, esa persona te va a rechazar, se va a burlar de vos, pero si vos tenés fe, Dios va a honrar tu fe. Y andá confiadamente a invitar a esa persona, a decirle, te quiero invitar a un lugar, te vas a sorprender, pero a mí me está haciendo tanto bien. Eso lo dije muchas veces yo, y quiero que te haga mucho bien a vos. ¿A dónde me llevas?
¿A un boliche? No. Eso era antes. Mi vida cambió. Te llevo a la iglesia. Pero estás loco, vos. ¿Qué bicho te picó? Me imagino que te irán a decir algo así. Vení, por favor, te va a hacer mucho bien. ¿No te ha hecho bien a vos? Decime. Te pregunto a vos. Nos ha hecho mucho bien, muchísimo bien. A tal punto que yo me enamoré de la iglesia de Jesucristo y dije, Señor, ¿cómo no conocí esto antes? ¿Cómo no vine a conocer tu iglesia antes? Y vos creces en la fe, creces en la fe. Y te animás y confías en Dios que va a estar antes que vos, añadiendo, aderezando mesas. Y cuando lo conoces a Dios, no dudás de Él, de que está respaldándote con el cielo mismo. Amén. Amén. Por eso los pasos de los creyentes son pasos segurísimos, confiados, con gran convicción, con gran seguridad. No pasos de miedo, titubeando, dudando, como pollitos mojados, sino pasos de personas que saben, conocen a Dios y confían en Él absolutamente. Amén. Ponete de pie, iglesia, vamos a orar. Te invito a seguir creciendo en la fe. Vamos a seguir hablando sobre la fe durante todos los martes en la capacitación, porque este pueblo tiene que ser un pueblo lleno de fe y de conquistas, Oramos. Te doy gracias, Dios, por este tiempo de gloria, por este día maravilloso, por todo lo que nos estás permitiendo vivir en tu nombre. Y como vienen cosas mucho mayores y mejores, te damos gloria y honra y mucha gratitud. Y damos por hecho, Señor, que estás añadiendo lo que le haga falta a tu pueblo para que ningún bien tuyo le falte, para que podamos sobreabundar en buenas obras. Ayúdanos, Señor, y si hay alguien que sufra de incredulidad, ayúdale a su incredulidad y que podamos ser personas que activen su fe para creer y dar por hecho lo que tú ya has determinado que así sea. Te damos gloria, honra y alabanzas en Cristo Jesús. Amén, amén. Que así sea.